Hola, hola, crossovers aventureros de los libros. Bienvenidos a la sesión de esta semana. ¿Qué une al libertador Simón Bolívar, a Carlota de México y al navegante Américo Vespucio, cuyo nombre bautizó a todo un continente, a esa nación unificada con la que soñó Bolívar? Te lo cuento hoy a través de 3 libros y al final del video también sabrás cuáles fueron los obstáculos que sortearon los autores para presentarnos estas obras. Démosle play. Vamos a iniciar este recorrido de personajes históricos a través de la literatura con El general en su laberinto, una novela publicada en 1989 por el Nobel colombiano Gabriel García Márquez. Aquí el escritor nos va a presentar los últimos días de El Libertador, este hombre que le había arrebatado al Imperio Español un territorio 5 veces mayor a Europa durante las guerras de independencia. Han pasado 20 años desde que Bolívar ha asumido el poder, el control de todo este territorio, y una decisión unánime por parte del Congreso de Colombia decide deponerlo del poder y lo invita, digamos, a que abandone el país. Bolívar deja la ciudad de Santa Fe el 8 de mayo de 1830 y con una escolta muy reducida encabezada por su mayordomo, José Palacios, y sus edecanes de mayor confianza y un grupo de granaderos, emprenden ese viaje hacia la costa Caribe a través del río Magdalena. Y eso es lo que nosotros vamos a leer en este libro. Lo que nosotros vamos a encontrar es a un Bolívar desmitificado de este gran hombre al que ovacionaban en las ciudades, al que todo el mundo reconocía. Ya vamos a ver a Bolívar en el crepúsculo de su vida y de cómo la enfermedad, las fiebres continuas, su mal comer, todos estos elementos empiezan a pasar factura en su salud, en un cuerpo que ya está debilitado con tan solo 47 años. Personajes como Manuela Sáenz, como Urdaneta, como Sucre, como Santander, rondan los últimos pensamientos de Bolívar y a medida que nosotros avancemos en la lectura, vamos a saber qué papel han jugado ellos en el desmoronamiento del gran sueño de Bolívar, porque aquí esta gran Colombia ya ha empezado a ser repartida como botín de guerra por sus propios generales. Bolívar llega a la costa colombiana y finalmente a la ciudad de Santa Marta porque él en un último intento de querer mostrar ese genio militar, que él fue ese estratega militar, hace todo lo posible para no perder Riohacha, que en ese momento entra también en conflicto. Esta es una narración en la que Gabriel García Márquez nos retrata, nos recrea esta historia del país con un realismo sobrio, con un tono íntimo, con un uso del lenguaje vasto, rico, que nos muestra más allá de la vanidad del escritor de decir es que utilizo palabras desconocidas por demostrar cuánto sé este hombre aficionado a los diccionarios, sino por el contrario, para darle verosimilitud a la creación de la atmósfera de este momento que él nos está mostrando a través de la literatura. Finalmente, Bolívar, luego de tantas luchas, de, como les decía al inicio, de ser ovacionado en las ciudades, de siempre como entregándole el poder y decir, venga usted y gobiérnenos, hacia el final de sus días, quienes van a estar a su lado van a ser muy pocos. Y
también vamos a tener a través de la narración una construcción de imágenes que son propias de esta creación de Gabo, por ejemplo, cuando nos va a mostrar a Bolívar dándose un baño en el río, y podemos leer frases como ese costillar de perro y esas piernas raquíticas con las que no comprendía su escolta cómo cabía vida en tan poco cuerpo. O cuando se refiere a la lluvia de Londres, una lluvia seca, muerta, como agua de sapos. O cuando hace referencia a los traslados de Manuelita Sáenz cuando se viene a vivir a Bogotá con unas gran jaulas llenas de loros que despotricaban en contra de Santander en 3 idiomas distintos. Las imágenes que nosotros vamos a ver cuando nos acerquemos a este libro de esta travesía final por el río Magdalena, nos deja, por ejemplo, a estas mujeres, a estas viudas de las guerras de independencia, como una bandada de cuervos a orillas del río, o los niños desnudos y con la tripa hinchada, los caimanes que están vigilantes hacia ver qué presas les van a caer, el sonido de las aves, las estrellas que se pueden observar en la oscuridad de esta navegación, el momento en que Bolívar se da cuenta que a través de este río, él también va dejando atrás sus sueños de esta nación unificada, y que va a tener que seguir su camino hacia adelante como esas familias que van transitando el río en grandes troncos hacia finalmente desembocar en el mar Caribe. Y aquí hay algo importante para recordar, y es que Bolívar creó la nación colombiana el 17 de diciembre de 1819. Y exactamente 11 años después, él moriría lejos de los vítores, del reconocimiento, de la gran cantidad de gente alabándolo, sino por el contrario, incluso con gente pidiendo dinero, haciendo una colecta para sus honras fúnebres. Y aquí algo que es también importante destacar de esta obra es que Gabriel García Márquez nos muestra este laberinto en el que nosotros también en algún momento de nuestras vidas nos vamos a ver reflejados cuando el tiempo pase factura, y cuando en medio de la soledad de nuestros últimos suspiros nosotros también hagamos ese recuento de lo que hicimos y dejamos de hacer con nuestras vidas. En el book track número 1, El general en su laberinto. En esta segunda novela histórica, elevemos anclas y naveguemos hacia Veracruz, con Carlota de Bélgica y Maximiliano de Habsburgo, emperadores de México en 1863, auspiciados y apoyados, por un lado, por los conservadores mexicanos que querían hacerle frente al gobierno liberal de Benito Juárez, y por el otro, con un apoyo militar por parte de Napoleón III y de Leopoldo I de Bélgica, el padre de Carlota. Carlota y Maximiliano llegan a México con grandes expectativas de lo que podrán hacer al gobernar, al reinar sobre esta tierra rica, preciosa, exuberante, e inmediatamente Carlota queda enamorada de México, de su comida, de sus gentes, de sus tradiciones. Ella llega ya hablando español porque era una mujer culta, hablaba 6 idiomas, y está casada con este Maximiliano que es muy distinto a ella, pero ella está enamorada también de su esposo, aunque como leemos en la obra,
él la ha dejado tal cual como ella estaba antes del matrimonio, porque él nunca tuvo ojos de esposo para Carlota, y esto fue algo que en cierta medida le rompió a ella el corazón. Y Carlota, ya estando en México, la autora Laura Martínez Belli nos va a retratar a esta mujer que tenía una gran capacidad para gobernar, para la política, con un gran interés por la situación de los indígenas, por mejorarles los sueldos, por legalizar las horas de trabajo, por cuidar a las prostitutas incluso. Creó el Hospital San Juan de Dios, dio instrucciones para que la primaria fuera gratuita y obligatoria, para que se abrieran academias de música y que incluso las deudas no fueran heredadas, de tal forma que los indígenas y las personas más pobres tuvieran la oportunidad de crearse un nuevo futuro más allá de los errores monetarios que hubiesen cometido sus padres. Pero por más bueno que sea alguien, por más buena que fuera Carlota, por las mejores intenciones que tuviera esta mujer, ella no era mexicana. Y ella está ahí en un limbo en su corazón, porque ella de verdad quiere lo mejor para México, pero querer lo mejor para México significa también que esa monarquía impuesta salga del país. Y eso es lo que nosotros vamos a encontrar también en este libro, esos momentos convulsos de la nación mexicana, de lo que pasó con Carlota, de Maximiliano, que era un hombre vanidoso, derrochador, que estaba en un constante pleito con su hermano Francisco Fernando, el emperador de Austria-Hungría, de manera que él pudiera demostrar que él también tenía las capacidades para ser un gran líder y gobernante. Pero Maximiliano, a pesar de que sus ideales estaban rozando bastante con el ámbito liberal, le faltaba miras para darse cuenta que los tiempos estaban cambiando y que esas ideas liberales no iban a estar muy parejas con la imposición de una corona. Aquí nosotros también vamos a tener a través de saltos en el tiempo, de flashback y flash forward, saltos al pasado, saltos al futuro, vamos a saber cómo está avanzando la vida de Carlota. Y la autora también nos presenta, dentro de dos personajes más, los distintos aspectos del ámbito político de ese momento. Por un lado vamos a tener a un soldado belga y por el otro a Constanza Murrieta, una de las damas de compañía más queridas por Carlota y que va a actuar en cierta forma como una especie de villana en esta novela, en esta ficción histórica, y nos va a permitir darnos cuenta también todo lo que estaba detrás de estos conservadores y liberales que estaban pugnando por el poder y el control en México. Pero Benito Juárez no estaba ni cerca para dejarles totalmente el territorio a estos emperadores, y vamos a tener incluso referencias a Víctor Hugo, que ya hacia el final le manda una carta a Benito Juárez solicitando el perdón de la vida de Maximiliano, y la respuesta de Benito aquí en este libro es que él mata a la idea más que al hombre. O sea, que no se va a poder salvar. Eso es lo que nosotros vamos a encontrar en Carlota, y nos va a mostrar cómo esta mujer que amó grande, que amó con profundidad, fue relegada por el tiempo en el que ella estuvo. Era una mujer que incluso va a ser traicionada por sus propios familiares, y al final ella va a quedar en una atrapada en su propia mente.
Y por eso la historia de Carlota sigue resonando tanto hoy en día y los invito a leer esta novela para que a través de esta ficción histórica conozcan la vida de esta gran emperatriz, muy poco tiempo, pero que tenía todo el corazón para reinar, aunque esas tierras no fueran suyas. En el book track número 2, Carlota. Un aporte extra que quiero hacer a este libro tiene referencia en la familia de Iturbide. Estos dos militares, por un lado tenemos a Agustín de Iturbide, emperador de México, que era un militar de las guerras de independencia y que se proclamó como monarca en esta nación en 1822 y fue fusilado por traición. El hijo de este emperador, Agustín de Iturbide, hizo parte de la compañía más cercana que tenía Bolívar y él decía que tener a Agustín de Iturbide aquí con él era un recordatorio claro de por qué era tan mala idea que los generales americanos tuvieran sueños monárquicos. Vamos a finalizar esta sesión con el libro Américo Vespucio, relato de un error histórico. Y se los traigo porque es aquí, en este continente que lleva el nombre de este navegante de Florencia, donde se han desarrollado las anteriores historias que le presentaba. Aquí Zweig nos va a mostrar qué hay detrás de que América se llame América. Y si ustedes repitieron y si se les pregunta lo que les decían en las aulas de clase cuando eran niños de por qué América se llamaba América, muy seguramente todos nosotros o los que leamos este libro nos vamos a dar cuenta qué tan equivocados estamos, qué tan equivocados estaban nuestros profesores y por qué es importante ir a indagar mucho más o interesarnos precisamente por la palabra. Aquí hay un énfasis en la importancia de la palabra, de el significado y el significante, de por qué cuando una palabra es lanzada, ella ya cobra vida y va a actuar de formas tan diversas que nosotros muchas veces no vamos a alcanzar a dimensionar hasta dónde llegarán. Y esto es justamente lo que pasó al denominar a nuestro continente bajo el nombre de América. Y en la investigación que hace Stefan Zweig en este libro, nos va a llevar a los tiempos, empieza incluso en el año 1000 y va avanzando en la historia de la humanidad hasta llegar al descubrimiento de el continente americano y de cómo las cortes estaban en esta búsqueda de las tierras de las Indias y de Zipango y bueno, y toda esa clase de geografía que a nosotros nos mostraban en el colegio. Pero lo cierto es que Américo Vespucio es un personaje claroscuro para la historia, como lo son precisamente nuestra Carlota y nuestro Libertador, porque hay alrededor de él toda una contradicción de si él actuó sabiendo y de mala fe al momento en que se nombrara esta tierra con su nombre, o si por el contrario era realmente cercano a Cristóbal Colón y nunca supo ni fue determinante en que su nombre terminara bautizando a este continente. Aquí vamos a ver cómo esto es como una comedia realmente, porque es error tras error, tras error, tras interpretaciones, reinterpretaciones, el papel de la imprenta en ese tiempo. Aquí estamos hablando de cómo este nombre se dio a partir de un bestseller, podríamos decir. Porque Américo Vespucio escribió unas cartas donde él contaba en 4 páginas sus impresiones acerca de los viajes que había hecho hacia estas nuevas tierras. Y aquí
hay también una importancia de cómo una palabra que utiliza Américo en estas cartas hace que toda la imaginación de la época se vaya hacia esa tierra que Dios dejó, que no quitó del planeta y que es justamente el espacio de Adán y Eva y que está todavía reservado para los humanos. Aquí al usar dos palabras y después una en específico durante esta carta es lo que hace que la gente empiece a comprender en este tiempo de descubrimientos, porque pareciera que todo se da muy rápido y llegan a las Indias y luego llegan a otro lado y luego llegan a otro lado y luego llegan a otro lado. Pero Cristóbal Colón muere pensando y asegurando que a donde él llegó eran las Indias. Y nos va a mostrar incluso muy para este tiempo donde nosotros estamos, y es que la historia al final se trata no de quien descubre algo, porque siempre que los hombres descubren algo, la humanidad descubre algo, lógicamente, o se encuentra con algo nuevo, lógicamente la va a querer nombrar, pero no basta con descubrir algo. Aquí lo que importa es describir y divulgar ese algo que se descubrió o a lo que se tuvo acceso. Y es lo que nosotros vamos a ver, porque acá la imprenta, los cartógrafos, geógrafos, incluso un ducado por allá pequeñito en Lorena, por allá en un territorio bien alejado del que nadie escuchaba mayor cosa, terminaron designando a nuestro continente. ¿Y por qué los admiradores y detractores de Américo Vespucio siguieron incluso en los siglos una disputa por quitarle, si se podía, aunque ya era prácticamente imposible, ese honor de que toda esta tierra se llamara como este navegante y no como Cristóbal Colón? Y es lo que nosotros vamos a encontrar en este libro. Todos esos azares, todas esas coincidencias, todas esas comunicaciones, el poder de la palabra, el poder de la letra escrita, el poder de la cartografía y el poder que tiene un ideal, y también el poder que pierden las personas cuando no son conscientes de aquello que han hallado, que es la triste historia de Cristóbal Colón. E incluso la forma en que este hombre, este Américo Vespucio, cuando yo leí este libro, me recordaba mucho, en cierta medida, la historia de Simón Bolívar, porque este hombre se lanza a la mar ya con 50 años, pobre, sin hijos, sin esposa, como que sin nada que lo atara al mundo y tratando de encontrar un nuevo modo de vivir, muy al estilo de estas pasiones y de esta forma en que nosotros los americanos tratamos siempre de buscar nuevos rumbos. Si ustedes quieren saber realmente qué hay detrás de que nuestro continente se llama como se llama y si es justo o no, tienen que leer este libro de Stefan Zweig en el book track número 3. Vamos a leer unos apartes de estas grandes obras. Queridos crossovers aventureros de los libros, llegamos al final de esta sesión donde nos interesamos en la vida de personajes históricos y sobre todo en esa última parte de su existencia, en cuando tuvieron que enfrentarse a la oscuridad de la noche y saber si lo que habían hecho con su vida había sido suficiente. Detrás de cada personaje histórico nos interesa también ver
al ser humano, a la fragilidad, a las contradicciones, a aquello que se dijo y aquello que ellos mismos se decían. Quiero comentarles que, por ejemplo, en el caso de El general en su laberinto, Gabriel García Márquez tuvo que pedirle permiso a su gran amigo y escritor Álvaro Mutis, quien tuvo de primera la idea de narrar ese último viaje a través del río Magdalena, del Libertador, y que Gabo esperó varios años para que Álvaro Mutis le diera su permiso para tener esta gran obra que fue apoyada por historiadores, por geógrafos, por astrónomos, por políticos, por las cientos de cartas que se conocen de Bolívar en una investigación que duró alrededor de 2 años por parte del escritor para escribir esta novela y darle la mayor verosimilitud posible. Y en el caso de Carlota, la autora aquí se enfrentó fue a el volver a escribir sobre un personaje que ya ha sido retratado en una gran novela de Fernando del Paso que se llama Noticias del Imperio. Y aquí Carlota ya está en su vejez y está recordando todo lo que vio en México, pero la intención de Laura y a lo que ella tuvo que enfrentarse también con alrededor de 3 años de investigación era encontrar a la mujer que estaba viviendo esos hechos, a todo lo que no se dijo de ella, a todas esas búsquedas que conectaran incluso con la literatura de ella, con sus propios temas. Y esto es lo que nosotros vamos a encontrar en esta versión de Carlota, muy diferente a la gran y reconocida novela de Del Paso. Para finalizar, quiero comentarles algo que decía o que uno lee mejor con Stefan Zweig en su obra, y es que la historia no es justa y que si nosotros estamos tratando de encontrar esa justicia hacia los grandes personajes, pues no lo vamos a encontrar, porque muchas veces pasa que la historia resalta o deja en la perpetuidad a aquellos que han resultado mediocres y por el contrario relega a los grandes personajes. Y es un poco lo que nosotros vimos con estos 3 libros, esos momentos ya finales de grandes personajes que marcaron a nuestro continente. Los invito a que me dejen en comentarios por cuál de estos libros les gustaría iniciar este viaje literario a través de la historia. Recuerden suscribirse al canal y compartir con 3 personas que sean amantes de este tipo de literatura. Como decía el gran Jorge Luis Borges, leer es una clase de felicidad. Chao, chao.